años, ¿eh? Perdonen. O sea, cuando ustedes hablan de que el PSOE ha sido el primer partido condenado por la corrupción, además mienten, porque el primer partido imputado y a la espera de una condena por casos de corrupción como persona jurídica son ustedes. El PP, sí, ustedes. Y además el que preside Mariano Rajoy, a nivel nacional. O sea, que ojo que van a ser ustedes los primeros de la democracia. En segundo lugar, hablando, por ejemplo, de Alicante, claro que sí, vamos a hablar, no rehuyo el debate. ¿Me van ustedes a comparar el tema de Alicante con el tema de la Gürtel y de la trama de financiación irregular que montaron ustedes durante 20 años de mayorías absolutas? El alcalde de Alicante se irá, por supuesto, cuando le abran juicio oral, porque es la raya que nos hemos fijado los socialistas. Pero, perdona, la extracción, por lo que está imputado, por el delito administrativo que está imputado, no está imputado por hacer trampas en unas elecciones, no está imputado por beneficiarse personalmente, no está imputado por extorsionar a empresarios, no está imputado por robar de fundaciones y empresas públicas para financiar su campaña electoral. No está imputado por ser señalado como el señor X de una trama de financiación irregular que estuvo durante 20 años en esta comunidad. Todos nos acordamos de las grandes paellas multitudinarias. Venga a pasar personas, señores y señoras, a poner el plato de la paella todo gratis, con abanicos de la alcaldesa, con gorras. ¿De dónde salía todo ese dinero si nosotros no podíamos ni dar ni una rosa? Que no podíamos ni dar ni una rosa con lo que recibíamos de ayuda de la financiación de las administraciones públicas. ¿De dónde salía ese dinero? Ya lo sabemos, de los amiguitos del alma del señor Camps, del señor X, Esos son lo que son ustedes. Díganle, dicen que no hace falta una condena. Dice que hace falta una condena. Bueno, yo no solo me refería a la financiación irregular de la trama Gürtel, me refería a que hay una prueba también. No sé si el rebujito del club de tenis era necesario para representar los intereses de esta comunidad. Desde luego, ahí ya estamos viendo que el señor Camps, pese a todos los líos judiciales que ha tenido, no ha aprendido la lección y sigue ejerciendo los cargos de confianza que les son asignados de la misma manera. Ya para finalizar, simplemente les digo y les advierto que le adviertan a su amigo Esteban González Pons que si se quiere venir a Valencia, él formaba parte de todo ese consell y nosotros no nos vamos a olvidar de ello.